Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 5 de mayo tenemos la palabra abierta en 1 de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 9. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Evangelizando por el Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto de Él, desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Este es un momento muy especial del apóstol Pablo para entender que la sabiduría humana no es igual a la sabiduría de Dios. Y por eso, cuando él está expresando su ida allí a Corinto, está diciendo que él no va a utilizar la misma retórica o la misma forma de análisis de la vida como lo hacen los filósofos de Atenas, de allá de Corinto, de los griegos, sino que él va a argumentar sobre Jesucristo y especialmente lo que tiene que ver con su obra magnífica de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La crucifixión es la máxima sabiduría que Dios ha dado a la humanidad, en el sentido de que es el Hijo de Dios que se ha entregado, que ha muerto por nuestros pecados, que ha padecido por nuestros errores para librarnos de castigo y de juicio, y especialmente para aquellos que en realidad han entendido el propósito de la cruz. Así que allí cuando él está recordando o está diciendo esto, dice que me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, en el sentido de que es tan grande la acción de Dios en la cruz del Calvario para salvación, restauración, liberación, que él aún no sabe cómo expresarlo con tanta respeto a esto. Y por eso cuando él identifica que no es necesario para hablar de Jesús tener ideología, tener filosofía, tener alguna situación de retórica, sino simplemente tener al Espíritu Santo y manifestar el poder de Él, de Dios, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie, es la unción y el poder del Espíritu Santo que convence a las personas. Y ese poder se va a manifestar trayendo al arrepentimiento a muchos y manifestando milagros o transformación de la vida, convencido a la persona de que en realidad Cristo es la salvación y que el Evangelio, las buenas nuevas,
de la que le está predicando son las mejores. Y esa no es sabiduría de los hombres, es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo entramos nosotros como personas fieles a Dios, a Jesucristo? ¿Cómo es nuestra madurez? Nuestra madurez es que cuando estamos en la relación de unos con otros, usamos la sabiduría divina, usamos lo que Dios nos dijo, lo que la palabra del Señor está diciendo, lo que el Espíritu está hablando. Entonces podemos nosotros notar que, por ejemplo, estamos entendiendo que la sabiduría en este tiempo para la cristiandad es presentar el reino de Dios en nuestras vidas, gobernándonos a través de un estilo diferente, por ejemplo, de las bienaventuranzas que nos hablan: felices los que reconocen su necesidad espiritual, felices los que lloran porque alcanzarán consolación, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos estarán ahí alcanzando esto, felices que por la causa de Jesús nos vituperen y nos hagan daño porque vamos a obtener, digamos, reconocimiento de nuestra fe y confianza en Dios. Esta es sabiduría. Cuando en algún momento entendemos que Dios nos está hablando de buscarlo en ayuno, en oración, para situaciones de dificultad o para una visión nueva, todo esto es la sabiduría que tenemos nosotros. No es la de este mundo, no son los gobernantes así como ven, sino que ellos están más en sus proyectos, planes, situaciones de autoridad, de determinación, de su poder. Así que la sabiduría oculta de Dios y los secretos están para aquellos que son su pueblo, sus hijos. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, y entonces no ven la cruz ni la situación de arrepentimiento ni de entrega a Dios de esa forma. Dios ha preparado cosas muy especiales para nosotros que podemos recibirlas como gracias divinas, como situaciones de propósitos de Dios para la vida diaria, y somos las personas más llenas de confianza en la vida, de paz, de gozo, de alegría, aún en las circunstancias adversas. Pregunta: ¿cómo difieren los resultados cuando buscamos la sabiduría humana y el poder del Espíritu Santo? Por lo general, la sabiduría humana son exigencias, procesos o situaciones de darnos a nosotros una vanagloria, y el poder del Espíritu Santo simplemente es manifestaciones de consejo, orientación mucho más sencillas. Pregunta: ¿cuál es la sabiduría que anhelo para mí? Pues la sabiduría de Dios. Comprendo de que Él habla a mi vida, orienta a situaciones personales, particulares, y ante todo a mantenerme en una vida de paz, de gozo y alegría. Aquí en el ensayo para meditar dice: solo Jesús. ¿Cómo debemos vivir en los últimos tiempos? A medida que se aproxima este momento, toda falsa piedad será destruida. Sin embargo, el poder de la piedad viene de Dios y no de mí mismo. Por eso, este poder no solo se revelará a quienes conozcan al Padre, sino también a quienes confíen en Él. No es lo mismo ser un fiel que un religioso. La diferencia es que el fiel solo confía en Jesús, mientras que el religioso no, en lo que Él pueda hacer. Por lo tanto, siempre les digo a los pastores que deben ser líderes de la fe y no líderes religiosos, porque estos solo enseñan cosas religiosas, formalismos, mientras que un líder de fe enseña sobre Jesucristo, quien fue crucificado en la cruz y que Él nos da nueva esperanza y abre un panorama celestial. ¿Entiende la diferencia? El líder religioso lee la Biblia y habla sobre el mundo, la ética y la moral, pero el líder de la fe testifica que el protagonista del sermón debe ser Jesús, quien pagó un alto costo con su vida en el madero. Así, escuchamos la palabra y adoramos para aprender sobre su voluntad y conocer de Cristo. El fiel vive en Jesús, mientras que el religioso sigue las costumbres de la iglesia, la abandona ante el primer problema y descuida su vida de fe. Por el contrario, el fiel, el consagrado, podrá alejarse temporalmente de la iglesia, pero jamás de Jesús. Como vemos, hay una gran diferencia entre un fiel y un religioso.
Quienes realmente creen en Jesús y tienen fe, resisten hasta el final, orando y esperando en el Señor. Así es como debe ser un fiel en los últimos tiempos, viviendo una fe inquebrantable. Y para permanecer en esta fe durante el fin de los tiempos, debemos aferrarnos únicamente a Jesucristo. Así que oremos diciendo: amado Señor, perdona mi necedad, ya que he buscado más la sabiduría del mundo antes que depender del poder del Espíritu Santo. Aún predicando la palabra de Dios, avívanos junto a nuestras familias con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Te ruego que me permitas buscar tu rostro cada día, sabiendo que en ti está la sabiduría y el poder de la salvación. Amén. Dios le bendiga. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.